Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixieni Torres Álvarez y este día les voy a hablar un poquito sobre el sistema retoexcretor en el foro de la unidad 2. Bueno, dentro de las funciones básicas que tiene el riñón, que es parte de nuestro aparato retoexcretor, eh, la principal es eliminar sustancias. Todas aquellas que en el organismo ya no son utilizadas pasan por el filtro del riñón y se eliminan. No solamente esta función, sino que también ayuda a la regulación del agua y el equilibrio de los iones, o sea, que tantas sales o que tantas minerales se pueden perder, y también de un equilibrio de los ácidos y las bases, que tiene que ver con el pH. Otra de las funciones importantes es el control hormonal y la producción de enzimas. Los riñones son parte fundamental en las funciones endocrinas de las hormonas y algo que es muy importante y que no debemos de pasar de lejos es la glucogénesis. El riñón forma parte de aquellos órganos que participan en la formación de glucosa. Ahora vamos a hablar sobre la función de la formación de orina. Vamos a dividirlo en diferentes partes y la primera que vamos a ver cuál es la filtración glomerular. Nuestro riñón está conformado por diferente número de glomérulos. Estos glomérulos pueden pasar desde 800,000 hasta 1,000,000 de glomérulos dentro de nuestros riñones. Estos glomérulos van a recibir la sangre de la arteria deferente. Esta sangre que se recibe viene cargada por n mil número de productos y de desechos metabólicos. En el glomérulo se van a filtrar por todas las estructuras que tienen, como pueden ser los podocitos, los vasos capilares, las arterias. Y esta sustancia que se filtra va a sacar todo aquello que nosotros les vamos a llamar sustancias de separación o de salida o de excreción. Pero esta salida de desechos todavía va a considerarse como un producto que se llama ultrafiltrado, en el cual todavía hay cosas que puede ser que no estén filtradas al 100%. Al salir de nuestro glomérulo inicia un segundo proceso en la formación de la orina, que le vamos a llamar reabsorción tubular. Justamente en esta sección que vemos aquí, que es donde están los túbulos, se va a ver otro proceso en el cual todas aquellas sustancias que pasaron y que a lo mejor todavía pueden ser reabsorbibles por el organismo se van a regresar. Entonces se va a hacer una corrección de todo aquello que se sacó y que todavía es útil. Dentro de ello, pues puede ser gran parte del agua que todavía se puede absorber, como se ve aquí en los capilares, los aminoácidos, recuperar la mayoría o el 100% de los aminoácidos y obviamente pues la glucosa que se pudo haber filtrado sin utilizarse y se puede retribuir nuevamente y reabsorber a nuestro sistema. Para terminar la formación de orina, pues hablamos de una parte que nosotros le llamamos secreción tubular. Ya pasó por el filtrado del glomérulo, ya pasó por la parte de reabsorción, donde se aprovechó todo aquello que no podía ser desechado. Ahora sí, vamos a secretar todo aquello que no está en cantidades necesarias. Entonces, en la sangre puede haber un exceso de estas cantidades, de estas sales, por ejemplo, y se van a excluir para lograr un equilibrio. Se regula el contenido sanguíneo y obviamente pues va a haber salida de diferentes desechos para que el cuerpo los pueda eliminar y puedan ser excretados. Dentro de los principales desechos que se excretan, pues podemos ver el ejemplo de los hidrogenones, del potasio, del amonio, de la creatinina. Y cuando nosotros tomamos algún medicamento, pues esos fármacos no se absorben al 100% y todos los excedentes son excluidos o secretados por esta sección. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la regulación endocrina, lo que tiene que ver las funciones hormonales y la función renal. Primero vamos a hablar un poquito sobre la renina. La renina pues es una hormona que se segrega en los riñones y la cual repercute o participa en la regulación de la presión arterial. Este eje de la presión arterial tiene que ver con todo lo que es el eje o el sistema renina-angiotensina y aldosterona. Este eje va pasando y activa ciertos mecanismos y sustancias donde las hormonas se segregan y ayudan a regular la tensión arterial. Y obviamente, bueno, esto ayuda tanto diferentes órganos como puede ser el hígado, los pulmones y regresa nuevamente a una estimulación a las glándulas suprarrenales. Ahora también vamos a hablar un poquito de la
eritropoyetina. La eritropoyetina tiene que ver principalmente con la producción de glóbulos rojos, y esto nos va a ayudar a que, bueno, pueda haber una cantidad suficiente de oxígeno en el organismo. Ahorita lo vamos a tocar más adelante. Otra es la paratiroidea, la hormona paratiroidea, y el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, y regula lo que es el metabolismo del fósforo y el calcio, ¿no? Que tienen que ver con la formación de moléculas de alta energía como es el ATP. Otras parte hormonal son algunos de los mediadores, como puede ser las hormonas natriureténicas y las endotelinas, las prostaglandinas y las ciclooxigenasas. Todas estas tienen una función específica. Entonces, por ejemplo, en las hormonas nutritriéticas tiene que ver con la regulación de la homeostasis cardiovascular. Entonces quiere decir que la presión arterial va a repercutir directamente en lo que es el corazón, en los fluidos extracelulares que se mantienen alrededor de ellas. Las endotelinas tienen que ver con los péptidos y los vasoconstrictores. Entonces nuevamente vemos una función principalmente en todos los que son los enfermos renales, que tienen un compromiso renal, ya sea agudo o crónico, tiene que ver con ellos. Las prostaglandinas también, y las citooxigenasas tienen que ver con el flujo vascular y renal, y esto tiene que ver con la homeostasis o el nivel de regulación de la sal y el agua, ¿no? Entonces estas son algunas de las funciones de estos mediadores. Y otra función importante del riñón pues es la glucogénesis. Nosotros no podemos pasar de parte que la glucogénesis es un proceso catabólico en el cual se obtiene como producto final glucógeno, el cual es utilizado en todas las funciones del organismo. Pero obviamente pues para medir o regular el glucógeno o la glucosa, nosotros hablamos de la insulina. Entonces la función del riñón como tal tiene que ver con la reabsorción de esta insulina para poder ser utilizada para captar nuevamente el glucógeno. Ahora sí vamos a hablar más a fondo sobre la función de la eritropoyetina. Es una proteína la cual nos ayuda a obtener un nivel estándar o óptimo de glóbulos rojos. Entonces el riñón manda una señal, libera la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la médula ósea, que le dice, bueno, produce más glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos al producirse pues permiten que si había un nivel bajo de oxígeno, por eso tuvo la señal el riñón, pues entonces se eleve esa captación de oxígeno y empiecen a fluir con más rapidez y en más cantidad para que se nivelen los niveles de oxígeno. Hay que tener cuidado también porque, bueno, pues un exceso de la eritropoyetina podría causar una viscosidad de la sangre, una trombosis, y esto pues atraería problemas contrarios a lo que se busca. Tiene que ver también pues con sustancias como son la atriopoyetina y las citoprotectoras. Esto principalmente se ha determinado en enfermos como por ejemplo de cáncer. Se ha demostrado que la eritropoyetina tiene estas funciones en donde protege para que no haya apoptosis en las células y que las proteja de que, pues, que se repliquen sin control alguno. Ok, la micción. Vamos a hablar un poquito de su fisiología. Vamos a hablar un poquito de que es un acto el cual se controla gracias al núcleo pontino. Y este núcleo pontino pues tiene reacciones directas tanto en el músculo detrusor, la esfínter interna y la esfínter externa uretral. Este músculo detrusor recibe la señal de los nervios hipogástricos y le manda la señal de decir, pues contráete, y facilita el vacío de la vesícula cuando esta ya está llena. Entonces, después de eso, de esta fase de llenado, llega otra señal, que es la parte del parasimpático, y esto ayuda entonces ahora a relajarse. Ya le dice, ya no te contraigas, ahora relájate, y la vesícula se relaja y permite nuevamente el llenado. Por eso no interfiere en un proceso con el otro. En el caso del esfínter interno, el cuello vesicular pues tiene un control voluntario.
El sistema de los nervios simpáticos nuevamente vuelve a llamar la atención y le dice, ¿sabes qué? Libera noradrenalina y este estímulo permite que se produzca un cierre del cuello vesicular, que es la parte central de abajo, y entonces no hay escape. No hay escape de orina y se mantiene el líquido. Y por ejemplo, en el caso del esfínter externo, es a control voluntario, el nervio pudendo manda la señal y permite una contracción y un cierre de este esfínter. Y entonces se decide cuándo debe haber una micción y cuándo no hay una micción.